Bueno, ni bien puedan, por favor me avisan si están viendo la pantalla compartida. Deberían empezar a ver la carátula de la clase de hoy. ¿Es así? ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Como les anticipaba entonces fuera de la grabación, fuera de este video, eh, seguimos trabajando con el trabajo práctico número 6, que es el trabajo práctico que se iniciaba la semana anterior. Aplicaciones de la derivada es el gran título de los temas que se incluyen en este trabajo práctico, en este capítulo. Y hoy nos vamos a concentrar, así como en clases anteriores se concentraron en el diferencial y el uso del diferencial, o para calcular errores, o para aproximar funciones. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en los teoremas que se desarrollaron en el teórico anterior, ¿no? El teorema de Rolle, el teorema de Cauchy y el teorema de Lagrange del cálculo de la derivada o aplicaciones de la derivada, ¿no? Los ejercicios, como les anticipaba, son dos dentro de nuestro trabajo práctico número 6, el ejercicio 10 y el 11. ¿Sí? Empezamos con el 10. El ejercicio 10 tiene como consigna general de 4 incisos la siguiente. Dice, compruebe la aplicación del teorema de Rolle en las siguientes funciones. Y noten que hay como 4 ejercicios en uno, digamos 4 incisos del mismo ejercicio. Cada uno de esos incisos me da una función f de x y un intervalo. Un intervalo. Un intervalo que, por supuesto, se hace fundamental, se hace protagonista de cada uno de los teoremas que hoy se enunciaron, ¿sí? que estuvimos viendo en la teoría. Entre ellos el teorema de Rolle. Recordemos, por favor, qué decía el teorema del Rolle. El teorema de Rolle. Esto está extraído directamente de nuestro texto de cátedra. Dice, si y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en un intervalo abierto a b, y si además f de a es igual a f de b, entonces, dice el teorema, existe al menos un punto x0 perteneciente al intervalo abierto a b, tal que la derivada en ese x0 sea igual a 0, ¿no? O como decían ustedes en la teoría, va a haber un x0 perteneciente al intervalo AB, donde la recta tangente a nuestra función f de x tendrá pendiente horizontal, ¿no? Tendrá pendiente 0, será horizontal. Eso sí lo veíamos gráficamente. Si no analíticamente, lo decimos de esta manera, ¿no? Esto que está acá, y fíjense que no estamos hablando todavía de la demostración del teorema, que no va a formar parte de la práctica, pero que, como decía Alejandra, viene generalmente de la mano de la enseñanza de la matemática. Muchas demostraciones a la hora de aprender matemática, los matemáticos, los científicos dedicados a la matemática, nos las han presentado, nos las han dejado escritas para que nosotros sigamos cuál fue el razonamiento último que ellos tuvieron para tratar de demostrar la verdad que propone el teorema. Yo acá me permito hacer una salvedad, después lo voy a comentar con Alejandra. No es que en la física, como se decía en la teoría, las leyes no se demuestran de otro modo. No hay un procedimiento quizás tan sencillo, un procedimiento único, donde el usuario de la física pueda notar, sino que probablemente haya sido años de evolución de un concepto, de leyes refutadas, presentadas a la comunidad científica. La matemática hace lo mismo, sino que en muchísimas oportunidades para aprender matemática se suele tener acceso a cómo fue el proceso de demostración, ¿sí? Y eso es lo que está presentado en muchos de los teoremas y en muchas propiedades de nuestro texto. Cómo fue el último de los intentos, el que salió bien. Si no, pareciera ser que la matemática sería imposible, ¿no? ¿Cómo se me ocurriría a mí hacer esa demostración? Bueno, en realidad nosotros estamos mostrándoles a ustedes, como la bibliografía nos lo mostró previamente a nosotros, un proceso, el último, un procedimiento, el último que eligió el autor de esta ley o de este teorema, de esta ley matemática, de este teorema, para demostrar tal o cual afirmación, ¿no? Eso para sacarle un poquito el rigor o el misticismo. En realidad hay un trabajo arduo de muchísimos años, siglos en algunos casos, de evolución de un concepto, de una idea, que se traduce en un procedimiento que, como les decía, y esto es importante, a la hora de aprender matemática, hemos considerado, muchos de los que enseñamos matemática, que es importante que ustedes vean ese procedimiento, porque hace un aporte más al aprendizaje, hace un aporte más a la mirada que uno tiene de la matemática,
de cómo se usa como herramienta para el interior de la matemática, para ir demostrando, para ir ampliando el conocimiento que tenemos sobre el objeto matemático, y entonces también cómo va a ser esa aplicación a la tecnología, que es lo que nos toca hacer a nosotros los ingenieros o futuros ingenieros, ¿no? Por eso van a aparecer demostraciones en nuestros textos y algunas de ellas van a ser sujeto también de estudio de ustedes, incluso para los parciales. Vamos a proponer que estudien esas demostraciones, que se adueñen de esas demostraciones, aunque como usuarios, pero para que sepan de dónde viene y qué razonamientos se hacen, porque ¿quién les dice? Quizás algunos avances en la matemática el día de mañana pueden ir de la mano de algún ingeniero dedicado a la investigación, a la aplicación de algún concepto y la ampliación incluso de algún contenido matemático, algún concepto matemático. Ojalá que como, a ver, como aprendizaje general nos sirva a todos y como aprendizaje particular nos vaya formando en una forma distinta de entender un problema que tiene la matemática comparado con otras áreas del conocimiento, ¿no? Vuelvo. No nos importa, decíamos en la práctica, cómo fue esa demostración, o al menos en estos ejercicios, solamente nos va a importar el enunciado, que es lo que extraje del texto y que les compartí hace un instante. Ese enunciado, que como nos adelantaba la profe Alejandra, tiene como dos partes, ¿no? Dos partes bien, bien claras. Las condiciones sobre las cuales se va a decir una verdad, ¿sí? Se va a afirmar algo. Esas condiciones son o es la parte del enunciado que se llama hipótesis, ¿no? En este caso, fíjense, yo ahí la distinguí del resto del enunciado. La hipótesis, en el caso del teorema de Rolle, plantea las tres condiciones que Alejandra detectaba hace un ratito en la clase del teórico. Dice, si y igual a f de x es continua en un intervalo b, cerrado, es derivable y si encima la función tiene el mismo valor en el extremo inferior y en el extremo superior de ese intervalo, si se dan esas tres condiciones, entonces estamos en condiciones de asegurar siempre, siempre, lo que sigue. Y lo que sigue es esa verdad, esa afirmación, esa proposición, lo que en las estructuras de los teoremas se llama tesis. Si se dan las condiciones que plantea la hipótesis, entonces, dice el teorema de Rolle, existe al menos un punto x sub 0 adentro del intervalo b, donde la derivada en ese punto se haga cero, ¿no? Todo eso es lo que llamamos tesis. Para resolver este tipo de ejercicios, donde lo que se nos solicita es que comprobemos la aplicación, en este caso de este teorema, en realidad lo que tendríamos que hacer son los pasos que mencionamos hace un ratito. Ver si las condiciones se están cumpliendo para estos casos mencionados acá. Y en el caso que se cumplan esas condiciones, recién tratar de mostrar, y fíjense que dije mostrar, no demostrar, mostrar que el teorema, por supuesto, dice la verdad que nosotros ya creímos, ¿no? Creímos al menos científicamente, creímos hasta que alguien diga lo contrario, ¿no? Hasta que alguien demuestre lo contrario. Vamos a ver si nos sale en este caso. Planteemos, por ejemplo, el inciso A, donde la función en el inciso A es f de x igual a x cuadrado menos 2, ahí lo están viendo en la pantalla, y el intervalo AB sería 0, 1. Identifiquemos entonces en este primer inciso, en el inciso A, quién es A. A sería igual a 0, B sería igual a 1. Estamos hablando de los extremos del intervalo donde estamos haciendo donde vamos a hacer nuestro análisis, ¿no? Estaremos hablando de este intervalo, el 0, 1. Y veamos si se cumplen, dados esos valores de A y B y dada nuestra función, si se cumplen las condiciones. Nos preguntamos entonces si se cumple la primera condición, la condición 1, por ponerle un nombre. ¿Cuál es? Que f de x sea continua, ¿sí? Nos preguntamos entonces, f de x es continua en el intervalo 0, 1, ¿sí? Esto por ahora es una pregunta. ¿Qué opinan? Condición 1. Yo creería que sí. Bien. ¿Por qué? Contame por qué. Y porque no habría restricciones, digamos. No había restricciones de qué tipo.
Está muy bien lo que estás diciendo, ¿sí? la gráfica se corte en algunos de esos puntos en ese intervalo. Bien, se estarían cumpliendo las tres condiciones de continuidad en todos los puntos de ese intervalo. O sea, la función está definida para todos los valores de x. Noten que la función es un polinomio de grado 2, ¿no? Una cuadrática. No hay discontinuidades en una cuadrática. Estaríamos hablando de la f de x, insisto, del inciso A, esta función, ¿sí? Entonces, hay continuidad en todos los puntos de la cuadrática, de una función cuadrática. Por supuesto, mucho más en un intervalo acotado como es el 0, 1, ¿no? Entonces, la primera condición se cumple. ¿Cuál es la segunda condición que se debe cumplir de acuerdo a lo que dice la hipótesis? Díganme, por favor. ¿Cómo tiene que ser f de x, además? Derivable en el intervalo abierto. Bien, muy bien. ¿El resto está dando vuelta por ahí? Sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias. En el intervalo abierto, bien dice la compañera, yo acá puse un semiabierto, acá me equivoqué. Bien, ¿será derivable la función f de x en ese intervalo? Y sí, conocemos lo que son las funciones cuadráticas, sabemos que su gráfica es una, si lo vemos gráficamente, es una gráfica suave, no tiene esos picos donde las derivadas laterales podrían ser diferentes. Existe la derivada, si pensáramos en la función f' de x, sobre la que vamos a trabajar en un ratito seguramente, la derivada de una cuadrática existe para todos los x, porque la derivada de una cuadrática es una lineal, ¿no? ¿A qué sería igual f' de x? Estamos en el inciso A, ¿no? F' de x, ¿a qué sería igual? ¿Me ayudan con esto y repasamos para el parcial? Una pendiente de la x. ¿Cómo? 2x menos 2. 2x, porque es la derivada de x cuadrado, menos la derivada de 2x, que es 2, ¿de acuerdo? Insisto, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 2x es 2. Esta función derivada existe para todo x, no solamente para 0, 1. Basta con que exista para 0, 1, ¿no? Que es la condición que planteaba Don Roll. Existe entonces, se cumple, ya no es una pregunta, lo eran ambas, se cumple la primera condición, se cumple la segunda. ¿Cuál es la tercera condición? Evaluada en el punto de los intervalos te dé lo mismo. Y yo calculé y no me dio lo mismo. No te dio lo mismo. Ahí la compañera se adelanta un poquito. Lo que tenemos que ver, y es una pregunta, nos preguntamos si f evaluado en A, esta última condición, si f evaluado en A, o sea, si f de 0, nos preguntamos si será igual a f evaluado en B, a f de 1, ¿sí? Sigue siendo esto una pregunta. ¿Será igual esto? Esto matemáticamente, chicos, simbólicamente no existe esta notación, ¿no? Solamente me la hago transitoriamente, ¿no? ¿Qué será f en 0? Bueno, la compañera ya lo hizo el cálculo, seguimos con lo que ella hizo. Será la función x cuadrado menos 2x evaluada en 0, o sea, será 0 cuadrado menos 2 por 0, o sea, f de 0 es 0, y f de 1, o sea, f de b, será 1 cuadrado menos 2 por 1. Esto es 1 menos 2 menos 1. Entonces, estos dos valores que deberían ser iguales, no lo son. Ya no me hago esa pregunta de si f de 0 es igual a f de 1, sino que directamente puedo asegurar, dados estos resultados, de que f de 0 es distinto de f de 1. Entonces, terminó nuestro problema. A ver, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál es el resultado de este ejercicio si lo tuviéramos que poner en un recuadro? ¿Qué concluiríamos? ¿Qué pongo en este recuadro? Que no se puede aplicar el teorema. Claro, el teorema de Rolle, diríamos, así con tus palabras, el teorema de Rolle no se puede aplicar, no es aplicable en este caso, ¿no? Y cuando digo en este caso es para dos cosas, para la función, pero para la función en este intervalo. Cuando decimos en este caso, hablamos de la función f de x en el intervalo 0, 1. Porque puede que la misma función, y ya vamos a ver, sobre todo con el teorema de Lagrange, otro ejemplo, puede que la misma función sí admita la aplicación del teorema en un intervalo distinto. En este caso, las condiciones están dadas para una función y un intervalo. Entonces, ese es el caso del cual habla esta conclusión. El teorema de Rolle no es aplicable en este caso porque no se cumple una de las tres condiciones necesarias para hablar del teorema de Rolle. ¿Sí? Esto no quiere decir que no exista algún valor x sub 0 donde la derivada sea 0.
Quiere decir que no lo podemos asegurar por el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1. Eso quiere decir, ¿de acuerdo? No lo podemos asegurar en el intervalo 0, 1, insisto. Eso es lo que estamos diciendo. Probablemente la función en otro intervalo o en otros extremos del mismo, de un intervalo que tenga algún extremo en común, pueda tenerlo, pero no lo podremos estar asegurando nosotros para este intervalo, para esta función en particular. ¿Se entiende esto? Esta es una conclusión, ¿eh? Este es el resultado final. A esto lo sombreamos, lo resaltamos. ¿Preguntas sobre este inciso? No, No, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Pasemos a un inciso donde no se cumpla alguna de las otras condiciones. Pasemos al D un ratito y después hagamos uno donde sí se cumplan, ¿no? Borro un poquito. ¿Sí? Pasamos al inciso D. Noten que en el inciso D, mientras yo voy borrando, vayan leyéndolo. Noten que la función f de x incluye algunas raíces de índice par, ¿no? Alguna raíz cuadrada. Lo estarán notando, ¿no? Dice el inciso D que f de x es la raíz de x menos 1/3 de x. Eso hace que, a diferencia de la cuadrática de hace un ratito, donde la compañera rápidamente identificaba que la función era continua y derivable para todo x, entonces mucho más para ese intervalo, en este caso en particular, en el inciso D, vamos a notar que puede haber un riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Que la raíz no esté definida para el -1. Claro, que la raíz no esté definida en alguno de los valores del intervalo B, ¿no? Recuerden que el intervalo AB para este inciso, eso lo vemos en la consigna, ¿no? Para este inciso el intervalo AB es del -1, 9. ¿Y qué condiciones se tienen que cumplir? Dijimos. Condición 1. ¿Cómo tiene que ser f de x? Dice la hipótesis. Continua. En todo el intervalo. En infinitos puntos. En los infinitos puntos que estén en el intervalo -1, 9. ¿En cuántos puntos adentro del intervalo -1, 9 la función no es continua? En -1. Bueno, pero mi pregunta fue, ¿en cuántos puntos? Desde el -1 tomándolo hasta el 0 sin tomar el 0. Bueno, vuelvo a insistir. Mi pregunta fue, ¿en cuántos puntos? Está muy bien todo lo que van diciendo. En Pero uno. ¿en uno solo? ¿Cuántos números hay entre -1 y 0? Infinito. Infinitos. Hay infinita cantidad de puntos en el intervalo -1, 9, donde no se cumple la condición de continuidad. Continuidad que es un tema que rendimos el viernes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las condiciones de continuidad es que la función, para que sea continua en un punto, tiene que estar definida en ese punto. Y la función raíz de x menos 1/3 de x no está definida en -1, en x igual a -1, no está definida en -0,9, en -0,58, en -0,003. Hay infinitos valores de x, entre -1 y 0, como bien dice el compañero, donde la función no está definida. Y si no está definida, no es continua. ¿Se entiende eso? Entonces la primera condición, la condición 1, no se cumple. Diremos entonces que f de x no es continua en -1, 9. Podríamos agregarle un dato más, ¿no? Porque no es continua, en realidad, ¿dónde? En -1, 0, como decía el compañero, ¿no? -1, 0. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa conclusión? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, gracias. Al no ser continuo en ese intervalo, entonces no es en este intervalo pequeño. Así fuera un solo número, como algunos de ustedes por ahí se arriesgaba hace un ratito, en realidad no era uno solo, eran muchísimos, pero así fuera en un único valor del intervalo, ya dejaba de ser continua en el intervalo completo. Entonces yo hubiese sido suficiente para decir que no se cumple una de las condiciones. A ver, no se cumple la condición 1, la condición 2 y la condición 3, casi que no me interesa si se cumplen o no. Si ya no se cumple una condición, listo, cuadrito de conclusión. El cuadrito de conclusión que va a decir lo mismo que decía el cuadrito del inciso A. No es aplicable, ¿sí?, el teorema de Rolle
para este caso. Insisto, este caso, ¿qué sería? La función raíz de x menos 1/3 de x en el intervalo menos 1, 9. Eso significa. Insisto, ni hace falta corroborar si se cumplen las otras dos condiciones. Una de las condiciones que no se cumpla ya es suficiente para no hablar del teorema de Rolle para este caso. ¿Sí? Don Rolle solamente aseguró lo que dijo, lo que demostró, solamente lo aseguró si le cumplimos las tres condiciones que él propuso. Esto es importante, ¿no? Y este es el procedimiento que vamos a arrastrar durante todo el cálculo 1 y probablemente durante más matemáticas en ingeniería, cada vez que nos pidan o nos propongan verificar si el teorema es aplicable. En el caso de que sea aplicable, hagámoslo, ¿no? Plantear las condiciones. Si las condiciones se cumplen, lo aplicamos. Por ahora, en los dos incisos que elegí para empezar, en el A y en el D, por distintos motivos no se cumplen las condiciones, entonces no pudimos aplicar el teorema porque sencillamente no era aplicable, ¿no? Hagamos uno donde sí se cumpla posterior a las preguntas que puedan tener. ¿Hay alguna consulta sobre este inciso D? No, profe. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna consulta? Voy borrando, no importa si hay alguna consulta, alguien le puede ir haciendo lo mismo. Escucho, alguien se anima ahí, vamos. Profe, lo mío no es con respecto al ejercicio, por eso no sé si hacerlo ahora. Está relacionado, pero no tiene que ver con el ejercicio. ¿Está relacionado? Dale entonces. La profe en la teoría dijo que había una recta secante entre el punto A y B. ¿A qué se refiere con recta secante? Eso lo dijo para el teorema del valor medio, para el teorema de Lagrange. De todos modos, vamos, nos adelantamos un poquito si querés, porque lo vamos a ver en el ejercicio 11, pero una recta es secante si pasa por dos puntos de una curva, ¿sí? Corta, por decirlo muy coloquialmente, muy cotidianamente, corta las curvas por dos puntos. Esa recta que pasa por dos puntos de la curva es una recta secante, ¿sí? Suponete, yo dibujo esta curva que estoy dibujando acá, independientemente si corresponde a una función o no, es una curva, y digo, trazar la recta secante a la función en este punto y en este. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta que pase por esos dos puntos. A ese tipo de recta que atraviesa a una función o a una gráfica en general, a una curva en general o a una función en particular, la gráfica de una función en particular, se le llama recta secante. No forma parte de lo que enuncia el teorema de Rolle. En todo caso, acá hablamos de rectas tangentes, ¿no? Porque hablamos de la derivada de una función en un punto. ¿Sí? Pero en la demostración puede que aparezca la recta secante. Quizás con eso te has quedado y está bien. Sí, porque no, digo, si es secante se puede utilizar la fórmula de secante, pero no tenía nada que ver. Se cortó, perdón. Si es secante, y después se me cortó. No te terminé de escuchar. Supuse que se podría utilizar la fórmula secante para resolver algo, pero no tenía nada que ver con eso. No, claro, no es la... qué bueno que lo dijiste. Vieron que también le llamamos secante a la recíproca del coseno. 1 sobre coseno de x era la secante de x. No tiene que ver con eso. Al menos no en esta primera aproximación geométrica de una recta que mencionaba la profesora, ¿no? Bien. Volvemos. Profe, a mí se me ocurrió una duda Decime. sobre el ejercicio. Que vimos que no era continua Sí. en la parte negativa, pero por ahí puede existir igual una recta tangente. A ver, vimos que era discontinua, no continua. Por eso, que no era continua. Correcto. Sí, bien. Si no es continua la función, no puedo hablar de recta tangente. No. No. Bueno. ¿Sí? Acordate que todas las funciones... Si hablamos de recta tangente de una función en un punto, hablamos que existe la derivada de esa función en ese punto. ¿Sí? Y para que exista la derivada, la función tiene que ser continua. ¿No? Claro, sí. Bien. Vamos al inciso B, que entiendo que es bastante más sencillo que los que iniciamos recién, porque si yo no intuyo mal, se estarían cumpliendo las condiciones. En el inciso B, la función f de x es x² menos 3x más 2.
El intervalo AB es el intervalo 1, 2. Probemos la primera condición. La primera condición tenía que ver con la continuidad de f de x. Nos preguntamos si f de x es continua en 1, 2. La respuesta es sí, es continua, por el conocimiento que tenemos de este tipo de función, ¿no? Insisto, función cuadrática, el dominio son todos los reales, los límites laterales, sea cual sea el punto x sub 0 que tomo o el punto a que tomo, los límites laterales van a ser iguales, o sea, tiene límite la función para todo x. Eso lo podríamos demostrar o con la definición de límite o aplicando álgebra de límite, sea cual sea el valor de x, se va a cumplir las tres condiciones de continuidad en todo el intervalo de definición, en realidad, de la función f de x, por ser una cuadrática, particularmente en el intervalo AB, ¿no? Ya el conocimiento que vamos teniendo de funciones me permite sacar conclusiones, insisto, a medida que vamos avanzando en conocer características de funciones, algunas elementales y otras un poco más complejas, por decirlo así. Lo propio podemos decir sobre una función polinómica respecto de si es derivable. ¿Existe la derivada de x cuadrado menos 3x más 2 en el intervalo abierto 1, 2? Sí, claro. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado menos 3x más 2? 2x menos 3. 2x menos 3 más 0, o sea, 2x menos 3. Sí, muy bien. ¿Y 2x menos 3 existe? Esa sería la derivada. Nos preguntamos en la condición 2, ¿existe esa función derivada en 1, 2? Sí, claro, porque es una función lineal. Existe en todos los reales. En el intervalo 1, 2 también. ¿Sí? Entonces se cumple la condición 2. La condición 3, veamos. Tendremos que calcular f de 1 y tendremos que calcular f de 2 y ver si son iguales, ¿no? Esa es la condición 3. F de 1 sería 1 cuadrado menos 3 por 1 más 2. Estoy evaluando la función ahí. Y f de 2 sería 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Calculo 1 cuadrado menos 3. Sería 1 menos 3 menos 2 más 2, 0. Y f de 2 sería 2 al cuadrado, 4. 4 menos 3 por 2, 6. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 más 2, 0. También se cumple que f de 1 es igual a f de 2, o en general f de a igual a f de b. Se cumplen las tres condiciones. Ahora sí, por fin, en este inciso b, podremos decir, el teorema de Rolle es aplicable. Eso es lo primero que podemos decir. Y lo segundo que vamos a hacer es, lo vamos a aplicar. Dicho de otra manera, vamos a mostrar que la tesis, por supuesto, se cumple. Repito esto, por supuesto se cumple. Ya está. Se cumple seguro. Si yo llego a encontrar un caso donde cumpliéndose las condiciones el teorema de Rolle no se cumple, o los científicos matemáticos se equivocaron al validar el teorema, o acabo de encontrar una excepción que nadie se dio cuenta hasta acá, y acabo de encontrarle entonces un hallazgo matemático científico importante. Hay que publicarlo, hay que patentarlo, hay que empezar a discutir con otros matemáticos. ¿Sí? ¿Se entiende con el tenor con el cual estamos trabajando, ¿no? Vamos hacia mostrar que se cumple, obviamente. Las condiciones están dadas, a no ser que me haya equivocado en el planteo de las condiciones, por supuesto, puede pasar. Pero de que si eso no fue así, lo que queda por hacer es mostrar que se cumple. Y el mostrar que se cumple es encontrar algún x0 perteneciente al intervalo b donde pase esto, lo que hacemos con Alejandro hace un ratito, ¿no? Debo mostrar que va a haber algún valor de x sub 0, algún valor de x, que pertenezca al intervalo 1, 2, donde se cumpla que su derivada vale 0. La derivada de la función vale 0, ¿no? Hacia eso vamos. Vamos a necesitar entonces como insumo la expresión de f' de x, que es lo que ustedes ya mencionaron recién, ¿no? Lo aplicamos entonces el teorema por acá. Ya planteamos las condiciones, divido esto como si fuera, no sé, un pizarrón. Seguimos por acá, apliquemos el teorema, ¿no? F de x era aquello, entonces f' de x es 2x menos 3, decían ustedes, ¿no? Simplemente derivé la expresión de la función. ¿Qué será f' evaluada en x0? Lo que dice la tesis del teorema. Y donde dice x, vamos a ponerle nombre, 2, x sub 0, menos 3. Una cuestión de nombre nada más, ¿no?
Y dice nuestro teorema de Rolle que esa función derivada evaluada en x0 va a haber algún x0 dentro del intervalo b donde esa derivada va a ser 0. Entonces es lo que planteamos ahora. Forzamos la situación. 2x sub 0 menos 3, o sea, f' de x sub 0, igual a 0. Esto es por lo que dice el teorema de Rolle. Insisto, fíjense, f' de x0, 2x0 menos 3, igual a 0, igual a 0. ¿Sí? Forzamos la situación. Cuando digo forzamos la situación, ¿para qué? Para tratar de encontrar el x0. Recuerden que el objetivo es mostrar que hay algún x0 perteneciente a B donde se cumpla lo que dice Don Rolle. Hacia eso vamos. Forzamos la situación, igualamos a 0 y despejamos el valor de x sub 0. Sumamos 3 a ambos miembros, ¿no? 2 por x0 igual a 3. Dividimos ambos miembros por 2 y nos queda x0 igual a 3 medios. Acabamos de encontrar un valor de x sub 0 donde la derivada es 0. ¿Se cumple el teorema? ¿Podemos asegurar, habiendo encontrado un valor, que el teorema se cumple? ¿O qué falta? ¿Ya estaría o no? Esa es mi pregunta. Acabas de repetir mi pregunta. ¿Ya estaría o no? Podremos demostrar. Tendremos que evaluar la función Claro. en ese valor encontrado ¿Para qué? Para mí ya para está. ver. Para mí ya está. Otros dicen evaluar la función. ¿Qué decía el teorema sobre ese x sub 0? Tenía que existir, listo. Acabamos de mostrar que existe, ¿no? Ya está. Pero decía algo más sobre ese x sub 0. ¿Qué más decía? Ahí dice que f de derivada prima de x sub 0 igual a 0. Y ese x sub 0 que encontramos es el 3 medio. Entonces sí hay que evaluarla en esa expresión. No, no hay que evaluar. ¿No nos daría ¿En un esta? poco? Pará, vamos por... Escúchense, por favor. Escúchense porque el error o la no mirada o la mirada no completa de un compañero siempre aporta cosas. Así sea la respuesta apropiada, incompleta o totalmente errónea. Así que escúchense. No hay que verificar nada porque en cuanto a la última expresión, si a eso se refieren algunos de ustedes, ¿por qué? Porque en realidad la última expresión nosotros ya la planteamos como condición. Si yo evalúo la derivada en x0, obviamente me va a dar 0. Si la acabo de despejar yo de esa condición. A no ser que hubiera despejado mal, ¿no es cierto? ¿Me entienden lo que quiero decir? No hay que evaluar la derivada en x sub 0 porque obviamente me va a dar 0. Claro, irrelevante. Claro, es irrelevante. ¿Qué es lo que hay que verificar entonces? Que si Insisto. pertenece al intervalo, ¿Cómo? si pertenece al intervalo. Claro, muy bien. Porque fíjense lo que dice la tesis. Chicos, hay que verificar lo que dice la tesis. Lo que dice la tesis. Existe al menos un punto x0. Listo, eso ya lo hicimos. Pero no solamente que existe, sino que pertenece al intervalo B. Eso es lo que hay que verificar, las dos cosas. ¿Existe el x0? Sí, lo acabamos de encontrar. ¿Pertenece a B? Bueno, ¿cuál era B? ¿Cuál era el intervalo AB? 1, 2. ¿El 3 medios pertenece al intervalo AB? Claro, sí. ¿El 3 medios es 1,5 o no? Sí. Bien, entonces acabamos de verificar las dos cosas que habíamos dicho o que dice la tesis que había que verificar. La existencia de un x0, pero no cualquiera, sino que pertenezca al intervalo en cuestión. Recién ahí, insisto, recién ahí acabamos de mostrar que para este caso particular, habiendo mostrado previamente que las condiciones se cumplen, se aplica el teorema de Rolle y lo acabamos de mostrar para este intervalo y esta función. No hicimos ninguna demostración, solamente dijimos, en este caso, para este intervalo, las condiciones se cumplen, Rolle debe decir la verdad. De hecho, la dice. Podemos analíticamente encontrar ese valor donde, si yo trazara la recta tangente a la función, lo acabamos de encontrar analíticamente, pero si lo hiciéramos gráficamente, si yo trazara la recta tangente, esa recta tangente en x0 igual a 3 medios sería una horizontal. Dicho de otra manera, su derivada, que es lo que nosotros forzamos acá, es igual a 0. Esto es un procedimiento que nos va a acompañar, sea cual sea el teorema, nos va a acompañar fuertemente cada vez que nos pidan consignas como las que se plantean para este caso, ¿no? Comprobar la aplicación de un teorema. ¿Se cumplen las condiciones? Si se cumplen, tratamos de mostrar cuál es la verdad que para este caso particular
el teorema está enunciando, ¿no? Es lo que acabamos de hacer, mostrando que se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle, mostrando que existe un x0 y mostrando que ese x0 pertenece al intervalo en cuestión, ¿sí? Son las dos cosas que había que mostrar para que la tesis de Don Rolle quedaran completas, ¿sí? Quedaran de acuerdo a todo lo que dice esta verdad. ¿Me explicó? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, queda para ustedes hacer el análisis gráfico. Después rápidamente en GeoGebra grafiquen esta función. Y fíjense, noten que esta función, si hemos trabajado bien con la expresión y con los despejes, con el cálculo de las derivadas, esta función en x igual a 3 medios, si yo pensara en cuál es la recta tangente, tendría seguramente una recta tangente horizontal. Dicho de otra forma, sabiendo que la función en cuestión es una cuadrática, ergo su representación gráfica es una parábola, en x0 igual a 3 medios. Para que tenga una recta tangente horizontal, ¿qué tiene esa parábola en x0 igual a 3 medios? El vértice. El vértice, claro. El único punto de la parábola que representa una función cuadrática donde la recta tangente es horizontal es en el vértice. En todos los otros puntos no es horizontal, ¿no? Entonces, acá particularmente, ¿qué opinan? Dada la parábola, dada la función cuadrática, ¿tendrá un máximo o un mínimo? Mínimo, Mínimo, ¿por qué? porque al ser, está como que las ramas son para arriba por el Correcto, por el coeficiente. coeficiente. Muy bien, el coeficiente que acompaña a x cuadrado es un 1, es positivo. Hablaríamos de una parábola de ramas hacia arriba, y si la parábola es ramas hacia arriba, en el vértice hay un mínimo, ¿no? Es como otra forma de decir lo mismo. Muy bien, muy bien. Estamos repasando para el parcial, ya que estamos, ¿no? Eso es lo que vamos haciendo. Espero que todos estemos a tono de estas discusiones o de estos planteos, por más que por ahí no se animen a contarlo. Si no, párenme y repasamos lo que haga falta, ¿no? Por lo menos por ahora. ¿Más preguntas sobre este caso? Pasamos al ejercicio 11, si no las hay. Si hay preguntas, paramos un poquito. Pasamos al 11 entonces. El ejercicio 11 tiene una consigna muy similar. Notarán que la única diferencia que tiene la consigna general es que en lugar de Rolle dice Lagrange, ¿no? Dice, compruebe la aplicación del teorema de Lagrange en las siguientes funciones. Y vuelve a aparecer como insumo en cada inciso una función y un intervalo. Eso es propio de este teorema también, porque fíjense lo que decía Don Lagrange. Decía, si y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en un intervalo abierto a b, entonces existe al menos un punto x sub 0 perteneciente a ese intervalo, tal que se da esta igualdad. La derivada en x0, ¿sí? La igualdad de la que habla el teorema es la que estoy leyendo desde aquí. La derivada evaluada en ese x0 que pertenece a b es igual a este cociente, ¿no? Al cociente del incremento de la función dividido el incremento de la variable. O lo que nos decía la teoría, la pendiente de la recta secante a la función f de x en a y b. Secante en a y b, ¿no? Bien. Ya que estamos duchos en esto, o al menos es lo que intentamos, ¿cuál sería para ustedes la hipótesis en este enunciado? Todo esto es el enunciado, ¿no? Es lo que hemos llamado enunciado. Encontrarán en nuestro texto, insisto, que a partir de este enunciado va a aparecer la demostración, seguramente. Pero el enunciado es solamente esto. ¿Cuál será la hipótesis en este enunciado? ¿Quién se anima a leer la hipótesis solamente? Que sea continuo en AB y derivable en AB abierto. ¿Quién? La función. La función en cuestión, f de x en este caso. Perfecto. Esa es la hipótesis. ¿Sí? Si igual a f de x es continuo en AB y derivable en AB abierto,
Esa es la hipótesis. Esas son las condiciones que se tienen que dar para lo que resta, ¿sí? A eso, entonces, que leí a la compañera, es lo que hemos llamado dentro de la estructura de un teorema la hipótesis o las condiciones, ¿no? La conjetura. El resto será la tesis, será la verdad, la proposición que ha hecho el autor, que ha demostrado el autor, dadas estas condiciones. Por ejemplo, que va a existir un x0 dentro de ese intervalo donde la función es continua y derivable, donde se dé esto, ¿no? La pendiente de la recta tangente en x0 va a ser igual a la pendiente de la secante en A y en B. Eso que ya se veía en la teoría y que incluso se vio con algunas gráficas, nosotros lo vamos ahora a analizar o a resolver analíticamente. Todo el resto, como decía, será la tesis. Tomemos por curiosidad dos incisos que tienen la misma función, el B y el C, el inciso B y el inciso C, ¿no? El inciso B, en el inciso B, la función f de x es la suma de dos funciones conocidas por ustedes, la función identidad, como mencionamos recién en la teoría, o y igual a x, y la función, una función homográfica, la más elemental de todas, la 1 sobre x, ¿no? Esa suma de dos funciones me genera una función nueva. Y en el inciso B, particularmente, el intervalo AB, del cual habla el teorema de Lagrange, es el intervalo 0, 1 medio. ¿Cuántas condiciones plantea Lagrange que se tienen que cumplir para tratar de después demostrar que la tesis se verifica? Es una pregunta. ¿Cuántas condiciones? 2. 2. Una menos que Rolle. ¿Cuál es la condición que no plantea Lagrange que Rolle sí planteaba? Que la función valuada en los puntos sea igual. Claro, que la función valuada en los extremos del intervalo sean iguales. Acá no hace falta. Solamente habría que verificar la continuidad y la derivabilidad de la función en el intervalo AB, ¿sí? Entonces, la condición 1, nos preguntamos si f de x es continua. Es una pregunta por ahora, en el intervalo 0, 1 medio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opinan? Una función rara, ¿no? Una suma de dos funciones, pero bueno, cada sumando es conocido por nosotros. ¿Qué opinan? ¿Será continua la función en 0, 1 medio? ¿En todo ese intervalo? Estoy preocupado, ¿eh? Es un tema de parcial. Me está corriendo un frío por la espalda en este momento. No hay respuestas. No, en 0 no. Cuando x es igual a 0. Cuando x igual a 0 ya encontraste un punto donde no. ¿Hay algún otro? En ese intervalo 0, 1 medio son infinitos puntos, ¿no? Entre 0 y 0,5 hay infinitos valores. ¿Hay alguno más aparte del 0 donde la función no esté definida? O no sea continua en este caso. ¡Qué silencio! Seguramente se me cortó Wi-Fi. Estoy preocupado en serio. A ver, ¿cuándo la suma de dos funciones va a ser continua, chicos? Y repasamos para el parcial. Cuando ambas sean continuas. O para los mismos valores de x, donde ambas sean continuas. Estoy sumando dos funciones conocidas. La función y igual a x, ¿es continua en todos los reales o no? Es una recta a 45 grados su representación gráfica. ¿Sí o no? Sí, pero La función 1 sobre x, en el único lugar donde tiene discontinuidad es en el 0, porque no existe el límite. Pero no solo porque no existe el límite, o el límite es infinito cuando x tiende a 0, sino porque tampoco está definida en x igual a 0. 1 sobre 0 no existe. Entonces, a ver, ¿cuándo es continua toda la función? Para los valores donde son continuos los dos sumandos. O sea, el primero es continuo en todos los reales. El segundo sumando o término es continuo para todo menos el 0. Entonces, en 0 es el único valor donde f de x no es continuo. Entonces, esta pregunta, ¿f de x es continuo en 0, 2? No. F de x no es continua en 0, 2. En 0, 1 medio, perdón. Creo que lo dije mal recién. En 0, 1 medio. Porque no es continuo en 0 en este caso. Hay un único valor donde no es continuo, ¿no?
porque no es continua en x igual a 0. Por lo tanto, la condición 2, ni me le pregunto. Listo, no se cumple una de las condiciones, cuadrito de conclusión. ¿Cuál era el cuadrito de conclusión? ¿Me dictan, por favor, de nuevo? Ya lo han hecho recién, gracias. F no es continua en el intervalo 0, 1 medio. No, no es la conclusión. Que no se puede aplicar el teorema. Correcto. En Lo este caso. que decía el compañero recién es verdad, es cierto. F de x no es continua, ¿no? Eso es verdad. Pero esa es una conclusión intermedia. Conclusión intermedia que nos sirve para lo que comenta la compañera ahora. Lo que tenemos que discutir es la aplicación del teorema. No se cumple la condición, o una de ellas al menos, entonces no es aplicable todo este versito, ¿no? Esto hay que escribirlo, sobre todo si el examen es escrito. Si es oral, lo podemos mencionar, lo podemos fortalecer haciendo hincapié, haciendo énfasis en el oral, pero si es escrito, no queda otra, hay que escribirlo como conclusión. No es aplicable el teorema de Lagrange, simplifico acá, ¿no? A este caso. Insisto, cuando digo este caso, es a esta f de x en este intervalo AB. Cuando digo este caso, estoy diciendo o me estoy refiriendo a esta función f de x en este intervalo AB, ¿no? Lo que dice la consigna. Esta función f de x en este intervalo AB. No es aplicable en ese caso. A propósito, vamos a hacer el inciso C, donde tenemos la misma función, y vamos a ver si en otro intervalo es aplicable o no el teorema. Si no es aplicable, listo, y si es aplicable, vamos a mostrar cuál sería el valor de x0 que propone la tesis de Lagrange. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No escuché si hubo alguna... No, yo no. Bueno. Borro y pasamos al próximo inciso. Entonces, vayan observándolo, por favor, al inciso C. Díganme qué tiene de distinto, vayan pensándolo. No hace falta que me lo digan ya. Yo voy borrando acá todo esto. Hay como una forma más rápida, ¿no?, de borrar, que es pasar a una diapositiva nueva. Tomo este trabajo a propósito para que vayan pensando en la consigna, ¿no? Que no sea mi lectura, la primera lectura que ustedes hacen de la consigna, sino que vayan pensándolo a medida que vamos ganando tiempo con esto. Como si fuera un pizarrón, en serio. ¿Qué tiene de distinto y qué tiene de igual la consigna del inciso C? El que quiera, por favor, puede contestar esas preguntas. Es la misma función en otro intervalo. Correcto. Lo que tienen de igual entonces es la función. Noten que es la misma, x más 1 sobre x. Por lo tanto, el dominio de esta función serán todos los x distintos de 0, igual que en el caso del inciso B. Lo que cambia, como bien han notado, es que el intervalo AB, donde debería ser aplicable o no el teorema de Lagrange, justamente es lo que tenemos que verificar, es el intervalo 1 medio 2 en este caso. Esto hace que las condiciones haya que analizarlas nuevamente, porque las condiciones de Lagrange, esas condiciones, las que planteamos recién en la hipótesis, se tienen que cumplir no solamente para la función, sino para el intervalo. La pregunta es, ¿se cumple la condición 1? Nos preguntamos, ¿será f de x continua? ¿Es f de x continua en 1 medio 2? Sí, ahora sí. ¿Cuál es el único valor de x donde la función f de x era discontinua? En 0, pero ese no pertenece al intervalo. Correcto. El 0, que era el único valor donde la función no estaba definida y entonces no era continua, no está en el 1 medio 2. Entonces la primera condición sí se cumple ahora. Vamos a la condición 2. ¿Existirá f' de x? ¿Sí? O sea, f de x es derivable en 1 medio 2. ¿Qué opinan? ¿Opiniones? ¿Vamos? ¿Cómo hacemos para saber si es derivable la función f de x en 1 medio 2?
Derivamos f de x. Claro, si conociéramos la función, si supiéramos cuál es la gráfica de esta función, podríamos decir, ah, mira, es una curva suave, no hay valor donde sea discontinua, a excepción del 0. Podríamos asegurar, al menos por el conocimiento gráfico de la función, si la derivada existe. Dicho de otra manera, si se le puede trazar la recta tangente en todos los puntos. Chicos, si desconocemos la gráfica o no tenemos disponible un graficador, hagamos lo que propone la compañera. Derivemos la función, determinemos f' de x y veamos cuál es el dominio de la derivada. Recuerden que la derivada por sí misma es una función. Hasta que yo la evalúe en un punto, es una función, una f de x, una h de x, llámale como quieras, f' de x. Entonces, ¿cómo sé si existe la función derivada? Y veo cuál es su dominio. Esto es fundamental, esto es esencial. Saber si una función es derivable lo puedo saber desde distintas perspectivas. Si es en un punto, podré plantear la definición de la derivada de una función. El límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, partiendo del x0 donde yo quiero analizar la existencia de la derivada. Ese podría ser. Ya vimos que no es el caso que vamos a utilizar. Otro puede ser el conocimiento de la curva, que sea gráfica de la función, y otro, el que acabamos de mencionar, que es el analítico, que es uno de los que más vamos a utilizar. Encontrar la expresión de la derivada y ver cuál es su dominio para saber si en este intervalo, en este caso 1 medio 2, la derivada está definida. O dicho de otra manera, si el dominio de la función f' incluye al 1 medio 2, ¿no? Derivada de una suma, lo rendimos el viernes. ¿A qué es igual la derivada de una suma de funciones? La suma de sus derivadas. A la suma de sus derivadas, es una respuesta, muy bien. La derivada de x, la derivada de la variable, es 1. Más la derivada de 1 sobre x, que eso lo podemos hacer al margen, ¿no? Supóngase, si h de x es 1 sobre x, voy a mi tablita y busco a qué es igual h'. O el que ya se da cuenta que este 1 sobre x lo puedo pensar como x a la menos 1, uso la regla de derivación de la derivada de una potencia, h' de x, que va a ser menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? El exponente pasa a ser factor y se reduce en 1 el exponente. Entonces menos 1, menos 2. h' de x, entonces, es menos 1 sobre x cuadrado, porque x a la menos 2 es equivalente a x al cuadrado en un denominador. Todo esto son cálculos auxiliares, ¿no? Todo esto que he escrito acá son cálculos auxiliares. O una tabla completa que van a poder utilizar en el parcial, o aquellos que ya se van independizando de algunos renglones de la tabla, lo pueden calcular como lo acabo de recordar aquí, ¿no? En definitiva, lo que queríamos poner acá es menos 1 sobre x cuadrado. Ahí corrijo un poquito la escritura. Menos 1 sobre x cuadrado. Dicho de otra forma un poquito más compacta, sería 1 menos 1 sobre x cuadrado. Esa es la expresión de f'. Borro estos cálculos auxiliares por acá. Volvamos a la pregunta. ¿Existe la derivada en el intervalo 1 medio 2? ¿Qué opinan? Sí. Sí. ¿Cuál es el único valor donde esta derivada no existe? 0. En el 0, porque estaría dividiendo por 0. Si x vale 0, estaría dividiendo por 0. La expresión de la derivada no existe. Dicho de otra manera, el dominio de la función derivada son todos los reales distintos de 0. Coincidente con el dominio de la función. No siempre es así. Acá sí. No siempre es así, insisto. Sí, en este caso. Por lo tanto, como el dominio de f' de x son todos los reales menos el 0, podemos asegurar que se cumple la segunda condición, ¿sí? O sea, f' de x, esta expresión, podremos decir que existe en 1 medio 2. Esta es otra forma de decir lo que ya hemos dicho de otras maneras, ¿no? Se cumplen las dos condiciones entonces. Vamos a pasar entonces a mostrar
¿Cuál es el valor de x0 del cual hablaba Don Lagrange? Para eso, fíjense, pasamos a la tesis, ¿no? Ya demostramos las dos condiciones que se cumplen. En la tesis, fíjense, vamos a necesitar f de b, vamos a necesitar f de a, vamos a necesitar, por supuesto, a y b. Estoy mirando lo que necesitamos en la fórmula, ¿no? F de b, f de a, b, a, esto lo voy a necesitar también, b, a, y voy a necesitar la expresión de la derivada que ya determinamos recién también. Todas esas cosas las necesito para poder despejar a algún x0 y corroborar, como lo hicimos con Rolle, que ese x0 pertenezca al intervalo b. Vamos hacia eso. Vamos hacia eso. ¿Hay preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Voy a borrar para poder hacer este último paso. Insisto, ya acabamos de verificar que las condiciones para este inciso sí se cumplen. Noten lo creativo o lo diferente por ahí de esta consigna, es que hay dos incisos con la misma función. En uno no se podía aplicar el teorema por culpa del intervalo, más que por culpa del intervalo era por la discontinuidad de la función en ese intervalo. Y en otro, ese problema dejó de existir, o sea, la condición sí se cumpliría. Pasamos entonces a aplicar la tesis. Decíamos, necesitamos f de b. F valuado en b será, recordemos que la función f de x es la que está aquí, ¿no? Estamos en el inciso C. Será donde dice, bueno, f de b para nuestro caso sería f de 2. Entonces sería 2 más 1 medio. Esto existe. 2 más 1 medio serían 4 medios más 1 medio, 5 medios. ¿De acuerdo? Avísenme si estoy cometiendo algún error, por favor. Decíamos que necesitamos f de a. F de a para nosotros sería f de 1 medio. F de 1 medio sería x más 1 sobre x, valuado en 1 medio, o sea, 1 medio más 1 sobre 1 medio. O dicho de otra manera, 1 medio más 1 sobre 1 medio es 2. Nos queda el mismo valor, ¿no? 1 medio más 2, o sea, 1 medio más 4 medios. Todo esto es 5 medios. Ya tengo f de b, ya tengo f de a, son dos valores. Dio la casualidad que valen lo mismo. No era una condición en este caso, pero dio esa casualidad. Para este intervalo así lo fue. Ya tengo f de b, ya tengo f de a. Por supuesto, ya había identificado que b era 2, ya había identificado que a era 1 medio. Ya tenemos esto también, lo borramos. Y ya habíamos determinado hace un ratito que f' de x era 1 menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Ya tengo todo lo que necesito para tratar de despejar el famoso x sub 0. Voy a plantear lo que dice Don Lagrange. F de b, o sea, 5 medios. Planteo la tesis encarnizadamente ya, ¿no? Sin tantos valores genéricos. Para este caso, f de b menos f de a. F de a, dijimos, 5 medios. F de b menos f de a. 5 medios menos 5 medios. Sobre b menos a. Sobre 2 menos a. A vale 1 medio. 2 menos 1 medio. Esto tiene que ser igual a la función f', la derivada, valuada en x0. O sea, va a ser igual a 1 menos 1, donde dice x, pongo x sub 0. Noten que acá estoy escribiendo la expresión de la derivada, ¿sí? Tal cual dice el teorema de Lagrange. Pero pongo el valor particular, x sub 0. ¿Me siguen hasta acá? Preguntas hasta acá. No. ¿Nadie tiene alguna pregunta para hacer? Este es el paso, después de haber verificado las condiciones, es este paso el esencial, el elemental. Insisto, acabamos de plantear f de b menos f de a sobre b menos a igual a f' valuado en x0. Acabamos de hacer específicamente para este caso, para este inciso, lo que plantea Don Lagrange, habiendo mostrado que las condiciones se cumplen. Vamos hacia despejar el x0, porque despejándolo demostramos que existe al menos un punto x0. Y después vamos a verificar que ese que despejemos tiene que estar en el intervalo b. Hacia eso vamos. Lo mismo que hicimos con Rolle. Lo hacemos. 5 medios menos 5 medios, 0.
2 menos 1 medio son 4 medios menos 1 medio es 3 medios. 0 sobre 3 medios igual a 1 menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado. 0 dividido 3 medios es 0. Nos queda entonces 0 igual a 1 menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado. Paso, me queda una cuadrática, me puedo dar cuenta porque aparece x sub 0 elevado al cuadrado. Aparentemente no hay término lineal, así que seguramente lo vamos a poder resolver sin aplicar Bhaskara. Sumo 1 sobre x0 a ambos miembros, o paso de x sub 0 al cuadrado al primer miembro. Esto es igual a 1. Paso el x sub 0 o multiplico por x sub 0 al cuadrado a ambos miembros. Nos queda esto que está acá. Tomo raíz cuadrada a ambos miembros, del modo tal que me queda que el módulo de x sub 0, cuando tome raíz cuadrada a ambos miembros, me queda igual a 1, ¿sí? Raíz de 1, 1. Insisto, lo que acabo de hacer es tomar raíz cuadrada de ambos miembros. Me quedó un módulo de x sub 0 acá y me quedó 1 acá. Y esto tiene dos resultados posibles, ¿no? El x sub 0 entonces o vale 1, el módulo de x sub 0 tiene que ser igual a 1, o vale menos 1. Ambos casos, ambos valores de x sub 0 son solución de esta última ecuación. Entonces, ya acabamos de verificar que existe por lo menos un x0 donde la derivada de la función es igual al cociente del incremento de la función dividido el incremento de la variable. De hecho, no solamente demostramos que por lo menos existe uno, sino que existen dos. La pregunta es, ¿alguno de estos dos está dentro del intervalo AB? Sí, el 1. Claro, uno de estos dos, el x sub 0 igual a 1, acá lo escribimos acá, x sub 0 igual a 1, pertenece al intervalo 1 medio 2. No importa que los dos pertenezcan, por lo menos deberíamos asegurar la existencia de un valor x0 que cumpla con las dos condiciones. Su existencia existe, x sub 0 igual a 1, y no solamente su existencia, sino su pertenencia al intervalo de definición de este teorema, ¿no? Ahora sí, acabamos de demostrar, no demostrar, me corrijo, demostrar cómo se aplica este teorema, el teorema de Lagrange, a este caso particular, la función f de x en el intervalo 1 medio 2, ¿no? Se verifica, lo acabamos de verificar. Recuerden que estamos resolviendo desde hace un tiempito el inciso C, ¿no? Bien, preguntas, comentarios. Oh, qué callados que están hoy. ¿Así estuvieron estas semanas? Profe, ¿puede ser que haya alguien intentando entrar? Oh, no lo sé, es probable. Es muy probable. De todos modos, ya estoy terminando con esta parte, así que ya le doy entrada para la segunda parte de la clase. Fíjense que con estos ejemplos que hemos presentado acá, más los que vimos en la teoría, podemos resolver del trabajo práctico número 6 los ejercicios 10 y el 11, ¿no? O sea, los incisos que han quedado pendientes acá se pueden resolver con el mismo análisis que hemos hecho, ¿no? Sumado a los que ya veníamos resolviendo de este trabajo práctico, ¿no? Si no hay más dudas, agradezco la atención, corto la grabación y continuamos con la segunda parte de la clase del práctico de hoy. Ahí acordamos el horario. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, por ahora no. Bueno, detenemos entonces la grabación. Gracias por la atención.